Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Vamos a conversar con un amigo de este espacio digital, el doctor Gonzalo Rojas Ortuste, quien ha publicado en la revista Ideas y Debate un interesantísimo artículo titulado Democracia y polarización en Bolivia, planteando reformas institucionales. Estimado doctor Rojas, le agradezco mucho por aceptar la invitación. El agradecido soy yo, Oscar. Un gusto. Cuando Gracias. quiere, empiezo. Sí, estimado doctor Rojas, este es un tema que siempre ha sido parte de su atención, de su estudio, de su investigación, el tema de la polarización. ¿Cuál es el principal planteamiento del ensayo que ha publicado recientemente? Mire, efectivamente, recupero ahí literatura contemporánea, sobre todo para mediciones, pero es verdad que me preocupa el rumbo del país. Y aquí identifico, haciéndome eco de otros investigadores, tres clivajes que marcarían, digamos, la vida contemporánea boliviana. Cuando hablamos de clivajes, es una expresión de origen anglo, ¿no? Estamos hablando de divisiones dentro de la sociedad, pero que no son circunstanciales, tienen una cierta data más o menos larga y podemos hablar en términos políticos y sociológicos de clivajes sociales, ¿no? Y los que identifico aquí son algunos que nos van a ser familiares. Por ejemplo, quizás el más sonoro, el que más suena es el clivaje étnico-cultural, lo que en el pasado se llamaba razas, la cuestión indígena, con su carga emocional muy fuerte, pero que no deja de tener su presencia. Yo diría que parte de la legitimación del régimen del MAS tiene que ver con la instrumentalización de eso. El otro clivaje es el del regionalismo, que suele tocar fibras en tierras bajas, pero no es exclusivamente de ahí, porque todas estas generan reacciones en la contraparte. Por eso hablamos de una cisura, digamos, en el seno de lo social y genera reacciones en la contraparte. Por ejemplo, ahora se habla de racismo a la inversa. En realidad es una reacción racista como la otra que la ha generado. Y en el regionalismo ocurre lo mismo, digamos, si desde las periferias, por usar una categoría genérica, se rechaza al centro, en el centro produce también alguna reacción de ese tipo. No es fatal que así sea, pero en situaciones de crisis así ocurre. Y el otro es el clásico, digamos, de las sociedades modernas o en procesos de modernización, que es la de desigualdad socioeconómica, el clasismo, digamos, ricos y pobres. Y esa es también una de nuestras dificultades de larga data, pese a que hemos tenido una revolución social, que no todas las revoluciones son sociales, como la del 52, que tienen una base social, una movilización social y unos objetivos sociales que se traducen en un nuevo Estado, digamos, ¿no? Pese a eso, tenemos una deuda de ese tipo fuerte. A momentos disminuyen cuando hay vacas gordas, digamos, se aminoran esas desigualdades, pero no dejan de existir. De hecho, las mediciones en largo plazo, y ahora felizmente contamos con material comparado, nos muestran que solemos estar en la cola de la igualdad buscada, o para decirlo más fuertemente, somos de los países más desiguales en un continente que ya es desigual. América Latina entre los continentes es el más desigual y dentro de ese continente o subregión desigual, los bolivianos llevamos la bandera, que es un triste estandarte en este caso, ¿no? Entonces, ese es, digamos, el marco analítico y con este dato de que en situación de crisis, si estamos viviendo una situación de crisis abierta desde el 16, digamos, en su punto más alto el 19, 20, y yo creo que no se ha cerrado eso, ¿no? Al final podemos hablar algo de lo contemporáneo exactamente. Las alocuciones del presidente y las reacciones nos muestran de que la crisis sigue, porque ahora ya también está en la dimensión económica.
El otro dato, el anterior momento de crisis, ya en el siglo XXI, ha sido el 2003 al 2005, que prácticamente se ha solventado con la primera victoria del MAS, ¿no? En el 2005 y el nuevo gobierno que empezó con una gran expectativa y gran legitimidad, que es el que empezó el 2006, y ha dado lugar a los excesos que conocemos. Estimado Gonzalo, usted menciona también en el ensayo, obviamente, por un lado, es parte de la democracia el disenso, la diferencia, por así decir, la confrontación de ideas. ¿En qué momento se cruza una línea en la cual ya esto se convierte en una polarización no solo perniciosa, sino también peligrosa para la convivencia pacífica de los ciudadanos? Qué buena pregunta. Sí, mire, ahora he revisado otra literatura más reciente que acaba de salir, un libro colectivo de esta organización de politólogos prácticamente que está basada en Cochabamba, se llama Ciudadanía, y uno de los autores se ocupa efectivamente de revisar la literatura y los datos eh, de polarización en el último tiempo en mirada comparada con América, no solamente América Latina, incluso algunos otros países. Y coincide con básicamente la apreciación que estamos teniendo nosotros, porque parte de la literatura que revisamos es similar, incluida la generada por este proyecto, la POP, Latin American Project, Public Opinion Project, que la viene haciendo desde, ya tenemos 20, de hecho así se llama el libro, 25 años de la democracia en boca de la gente, algo así, eh, que mide que efectivamente hay momentos donde la cosa no es tan grave, la polarización baja, e incluso en estos últimos años, después del 19, 20, habría bajado. Porque efectivamente la democracia implica disenso y los momentos de elección son momentos justamente donde por diseño, digamos, se polariza, pero es una polarización temporal. Por ejemplo, cuando ganan un presidente demócrata gana, lo primero que dice es, ahora voy a gobernar para todos, ¿no? Bueno, Trump, por ejemplo, no lo ha dicho y no recuerdo que haya sido parte del discurso inaugural de Morales, ni siquiera del actual. Ahora ya está hablando de concertación, en fin, pero digamos, no está en los populismos autoritarios ese discurso de volver a la normalidad, digamos, después de la compulsa democrática en las urnas. En el caso donde efectivamente se estabiliza la polarización, es cuando, a pesar de que ya han pasado las elecciones, se nos siguen recordando, hemos ganado con el 55%, ergo tenemos derecho a hacer lo que queramos, o lo que está diciendo Trump, ¿no es cierto? Ha empezado el primer día desmontando todo el legado de Biden en lo que le es posible hacer, por si de él dependiera, hiciera más, pero efectivamente hay larga tradición institucional. Es la ventaja de las instituciones que logran contener a estos liderazgos populistas, ¿no? Y lo que tenemos en Bolivia desde que el MAS ha hecho gobierno es un tensionamiento permanente, ¿no? Alguna gente lo dice por la suave, que el MAS vive haciendo campaña. Y si solo fuera de cumplir promesas, sería estupendo, pero lo que hace es una narrativa muy descalificatoria de todos los que se oponen a ellos, de los que discrepan con ellos. Y eso es lo que genera, como decía al principio, la reacción al otro lado, ¿no? Y entonces tenemos en el momento más feo, digamos, el 19, el 20, el 21, cuando empieza con tanta fuerza esta narrativa de que fue golpe la sublevación ciudadana del 19 y la reacción del otro lado es de fraude. Y entonces entre esas dos narrativas enfrentadas no hay solución posible, digamos, ¿no? Porque la idea, digamos, de allanarse a discutir en términos de razones es como una claudicación del otro lado. Y es tan metido eso en el MAS que, por ejemplo, ahora que los vemos divididos, unos y otros se descalifican mutuamente y uno escucha desde fuera y dice, ambos tienen razón. Algo parecido ocurre con la cuestión del regionalismo. Y aquí me voy a permitir un chascarrillo.
dado que José Rafael Vilar, el editor de la revista, discrepa hasta en lo que estamos de acuerdo, como en mi interpretación del censo, de la disminución de los datos del censo. En lo que sí yo discreparía mucho es en esta su persistencia que tiene en su narrativa, en sus escritos periodísticos, de hablar de las Bolivias. Bolivia es una sola, con muchas diversidades, como ocurre en todas las sociedades modernas. Parte de la modernidad es que marca las diferencias, y el mundo posmoderno, para usar una categoría que en ciertos ámbitos pega más, es más fuertemente diverso, ¿no? Y tiene que ver con la globalización, tiene que ver con las migraciones masivas, con que el mundo se ha hecho más aldea global, digamos, ¿no? Entonces, la diversidad es parte del mundo moderno, pero los estados-nación, en el caso de Latinoamérica y justo el nuestro, tienen 2 siglos de vida. Y eso no ocurre políticamente gratis, implica esfuerzos, implica voluntades colectivas, historias, tradiciones comunes, penas comunes. En el caso boliviano, a mí me impresiona mucho la literatura del Chaco, ¿no? La más científica, digamos, pero también la que está más por el lado de las emociones, ¿no? Hay una bellísima tesis doctoral de Jenny Cárdenas, por ejemplo, sobre los boleros de caballería y cómo de algún modo eh, florecen con el Chaco. Ya habían antes, incluso durante la Guerra del Pacífico, y se vuelve parte de la identidad boliviana, y en el fondo es son canciones tristes, ¿no es cierto? Por eso las usamos para enterrar muertos, pero con reverencia, con respeto, en fin. Entonces, esas son construcciones de largo aliento, y por discrepancias o por intereses más de coyuntura, a ratos creo en Bolivia enfatizamos demasiado el valor de las regiones. No que no existan, desde luego que existen, y cuando paso a las propuestas de reformas institucionales, justo digo que hay que, siguiendo una caracterización de un estudioso y a momentos entusiasta del regionalismo, como era don José Luis Roca, le tomo la palabra en esta caracterización que hace de Bolivia como si fuera un microsistema internacional entre sus regiones, ¿no? Que busca unos equilibrios con un realismo un tanto brutal, cuando debiéramos tener un trato más fraternal, que eso se supone que está detrás de la idea de patria, de nación, en fin. Tengo la sospecha de que nos ha marcado mucho en los tiempos recientes la última fase del proceso de autonomías español, en particular el reclamo catalán, que, como sabemos, ha tenido su deriva secesionista, porque en tanto se mantenga, digamos, como una legítima defensa o afirmación más que defensa de tipo idiosincrático, cultural, es una maravilla, ¿no? Es una riqueza. Pero cuando se afirma, como ha sido en el caso catalán, que todavía está en veremos, en curso, con problemas, con voluntad independentista, según ese discurso, que está asociado a ideas victimistas, que es parte, lamentablemente, de nuestro discurso político, no solo para el regionalismo, también, por supuesto, para lo étnico regional, pero también en relación al concierto. A mí me mata el mapa ese de las amputaciones territoriales de Bolivia, ¿no? Lo primero que ponemos para explicar la situación de Bolivia es, digamos, la historia acentuada de nuestras derrotas. Y nos mostramos, como me dijo mi hijo cuando era niño, usted ya lo ha visto, ya es joven, pero la primera vez que vio el mapa de eso me dijo, todo esto hemos perdido, qué tontos, ¿no? Que parece que fuéramos una nación de cobardes, y la verdad que no lo somos. El problema ese de los territoriales es de todo el continente, por lo menos de Europa, ni qué decir, aún ahora siguen peleando por territorio. Fíjese que México ha perdido territorio comparable al que tiene, muy similar a lo nuestro, con Estados Unidos además, ¿no ve? Es documentable esa pérdida territorial. Y sin embargo, no es parte de la identidad mexicana la pérdida territorial. Sí, un cierto antigringuismo que cada vez es más atenuado porque han decidido su rumbo político para el siglo XXI con el norte, ¿no? Pero simplemente para marcar de que no debiera ser nuestros conflictos territoriales un motivo de presentación como víctimas de nuestros vecinos,
que desde luego no son pues siempre amigables ni fraternos, ¿no? A mí también no me gusta esa referencia que suele haber en nuestras autoridades políticas de referirse a todos los países vecinos, incluido Chile, como el hermano país. El tratamiento que ellos nos dan no es así, aunque seguramente tenemos que elaborar una narrativa más acorde al trato entre iguales. El Mercosur nos va a obligar, el ingreso al Mercosur, quiero decir, a tener en ciertos estándares cosas comparables con nuestros vecinos que han desarrollado en ciertos aspectos institucionalidad mejor que nosotros. Ahora, ¿usted no cree que justamente estas situaciones que usted observa, por ejemplo, las diferencias entre las regiones, también son causadas por la actitud del Estado, por el mismo centralismo que obviamente no ha contribuido, creo yo, a buscar un sentimiento de integración nacional? O que ese enfrentamiento entre ciudadanos o incluso ese relato victimista, aislacionista, de rechazo a todo lo que es externo, no surge pues de la nada, surge de todo un relato que lleva por lo menos 60 o no sé si hasta 80 años eh, introduciéndose en la cultura nacional y que más bien, en mi opinión, es parte de las causas de nuestro rezago, de nuestro subdesarrollo y de que estamos llegando a los 200 años, que obviamente tiene un mérito llegar a los 200 años como una sola nación, pero por otro lado igual casi sin un norte, sin tener claro realmente qué es lo que nos une, ¿no? Sí, a ver, es verdad de que hay centralismo y una de las cosas que le podemos echar en cara al masismo es que con un discurso que celebra la pluralidad, en la Constitución abunda el pluralismo como discurso, como letra muerta, ¿no? E incluso hemos generado un sistema de autonomías en la letra bastante complejo, pero en la realidad el país sigue incluso más centralista que en los 90, cuando no habían autonomías departamentales y con la participación popular y un manejo más o menos solvente de ese proceso de descentralización municipal, se logró unos niveles de descentralización más interesantes, con cierta institucionalidad local, en fin, que parecía auspiciar mejores días para el país. Entonces, es verdad de que hay centralismo, es verdad también de que hay racismo, es verdad también de que hay clasismo, pero eso no nos tiene que llevar a acentuar esas cosas. Yo ahí por eso mi referencia a lo de las Bolivias y por ejemplo, hay otra autora que anda escribiendo sobre 200 años de la independencia cruceña, eh, tergiversando la historia. Santa Cruz, como sabemos, hace 200 años no era importante en el mundo tardo colonial, ¿no? Lo que no quiere decir que hoy no tenga que tener el lugar que se merece, como los otros departamentos. Perdón, Pero no es, pero eso no niega que no es Santa tema Cruz fue lugareño. independiente antes que se cree Bolivia. Y que no solo Pero eso, ese sino que es un aportó a episodio. Bolivia más de dos tercios del territorio actual. Pero esa proclama de independencia, si fuera real, hoy estaríamos celebrando efectivamente los 200 años del Estado cruceño, cosa que no existe. Han habido, porque era así, era fragmentado todo eso. Eso que, por ejemplo, el argumento que he leído recién de las patrias, ¿no? Por supuesto, no había pues una noción de patria en el sentido referido a la institucionalidad eh, de Estado-nación moderno que hoy tenemos, ¿no? La No, palabra patria tampoco es, se había fundado Bolivia todavía. por Entonces, supuesto, eso fue previo justamente y de eso anticipó, va el digamos. asunto, de eso va el asunto. Justamente hay todo un proceso de convergencia interesantísimo, maravilloso, donde es hasta admirable lo que ha ocurrido. Una de las cosas que me gusta del trabajo de José Luis Roca, por ejemplo, que prácticamente lo arrincona Charles Arneid, el historiador norteamericano que escribió sobre los doctores dos caras, le dice, bueno, en Estados Unidos también hubieron padres de la patria dos caras, porque en determinadas circunstancias a veces es más inteligente no romper del todo o romper a medias, ¿no? Eso es parte del proceso político. Lo que no podemos hacer o no debemos hacer, en mi perspectiva, es de esos episodios pequeñitos volverlos como fundantes de una identidad radigalmente distinta de otras. Cuando
la convergencia de voluntades, digamos, de las intendencias, de las circunscripciones de la administración tardocolonial, han dado lugar al surgimiento de un país que, si hubiéramos seguido las demarcaciones virreinales, hubiéramos sido de Buenos Aires, ¿no es cierto? Una provincia alejada de Buenos Aires, o si hubiéramos optado por nuestra anterior referencia virreinal, hubiéramos sido una alejada provincia de Lima. No lo hemos sido ni lo uno ni lo otro, porque ha habido una voluntad política que ha logrado coaligar esas cosas, esas voluntades más locales para fundar este país con enormes problemas, pero también con logros, que es una cosa que solemos ver muy poco, ¿no? Solemos autoflagelarnos en eso. Por ejemplo, decimos, el ejército boliviano no ha ganado nunca nada, ¿no? Son una bola de inútiles. Cuando la afirmación de la vigencia del país como Estado independiente ha supuesto guerras con la Argentina a comienzos del proceso independentista de nosotros, y después con Perú, hasta la batalla de Ingavi, ¿no es cierto?, que es la más emblemática porque cierra esas disputas territoriales. El mismo caso de Tarija, por ejemplo, que donde encontramos bastante menos regionalismo cuando podría haberlo, porque su incorporación al Estado boliviano es más tardía y tiene que ver con estas disputas territoriales. Gonzalo, si quiere pasamos a las... si nos venimos 200 años después a la actualidad, bueno, su mismo título menciona que nos hace falta todavía construir instituciones para consolidar la nación, el Estado, la convivencia democrática. ¿Cuáles son los principales planteamientos que usted expone justamente con los cuales el país debiera superar este estado de confrontación interna permanente? A ver, uno tiene que ver un poco, como para cerrar lo que estaba diciendo, con la responsabilidad que tenemos los hacedores de opinión pública. Obviamente tenemos todo el derecho del mundo de discrepar, y está bien, pero también tenemos que saber que si estos clivajes están, ahondarlos no nos ayuda, ¿no? Está claro que las tendencias más bien del mundo moderno tienen que ver con estos grandes bloques casi continentales. La Unión Europea es un referente y ahora vamos a ser parte de uno más interesante para nosotros porque nos involucra, que es el Mercosur, ¿no? Hemos sido y somos todavía parte de la Comunidad Andina de Naciones, ¿no? El Pacto Andino que se llamaba antes. Pero el Mercosur es más promisorio, digamos, tiene como referente a la Unión Europea, que es una federación de estados a nivel casi continental, en fin. Entonces, separarnos no nos ayuda, por un lado. Pero ahora en lo institucional, ¿qué estoy proponiendo? Nos causa problema, por ejemplo, en el tema de estos de los escaños para la representación nacional. Y lo que estoy proponiendo ya en varios escritos, lo hago aquí, lo reitero con un grafiquito, es tener una circunscripción nacional mayor. Para los diputados hoy elegimos en circunscripciones subdepartamentales, que son los uninominales, y departamentales, que son los plurinominales. Eso da lugar a estas disputas que a veces son exageradas, como el 2005, ¿no? Por 1 o 2 escaños se hace gran ruido, cuando en los hechos no cuenta mucho, ¿no? Peor cuando tenemos estas asambleas como la actual, tan poco dada a la discusión de argumentos, tan de levantamanos, aunque ahora último por la división del MAS ha cambiado, pero en todo caso es una triste representación, digamos, de la pugna política, lo que tenemos hoy, ¿no? Creo que en el pasado eran mejores y en la época de la democracia pactada, que tanto la ha satanizado el MAS, eran mucho mejores. Y cuando miramos el pre-52, los miembros de los diputados y senadores eran de primera, eran los mejores hombres que tenía el país. Y ahí digo hombres aquí, sí, marcando que eran varones, y desde que de los 50 adelante ya con presencia femenina, algunas muy valiosas, como las actuales, en particular las jóvenes. ¿Qué nos permite tener una circunscripción más grande? Que la representación proporcional sea mejor,
Nunca la representación proporcional es exacta a los millones, porque millones de votos tendrían que traducirse en unas cuantas decenas de curules, digamos, en una centena a lo sumo. Actualmente es 130 y yo estoy proponiendo hablar de 100 para entendernos y hacer, digamos, 70 curules plurinominales a nivel nacional y para los 3 departamentos del eje, 4 uninominales, digamos, 2 urbanos y 2 rurales. Y en los otros 6 departamentos pequeños, 3 uninominales, que obviamente las capitales podrían tener la circunscripción urbana y 2 rurales. De modo que ese ya no sea un problema para nosotros, que no necesiten cocinar el censo para mezquinar 1 o 2 curules a una región, en este caso a Santa Cruz, con el rechazo, con la tensión de los que pierden, en este caso, digamos, Chuquisaca, en el pasado ha sido Potosí, porque no nos hace bien tensionarnos por estas minucias, porque como sostengo ahí, pongo referencia a 2 de mis colegas, a la ex senadora Erika Brockman y a la ex diputada Jimena Costa, ambas con formación en ciencia política, y dicen, no necesitamos tantos diputados, la gran mayoría ni participa, y lo sabemos, ¿no es cierto? Yo no podría, y eso que escucho noticias todos los días, leo periódicos, etcétera, creo que no llego a 2 docenas de nombres de representantes en la Asamblea Plurinacional actualmente, porque así es, digamos, ¿no? Y no solo aquí, en todo lugar ocurre que hay liderazgos, hay personas con capacidades mejor formadas, pero también es importante que haya representación, yo digo nacional, pero también regional, por eso no sostengo, digamos, eliminar los uninominales. Después podríamos, por ejemplo, pensar en cambiar el presidencialismo. En los 90 hubo una discusión interesante, que aquí llegó poco, pero algo hubo, y por eso hemos tenido una suerte de parlamentarismo en el nivel municipal. A Goni le hacía eco el parlamentarismo, que de hecho funciona en la mayoría de las democracias de Europa. Son democracias parlamentarias, algunas con monarquía, otras como la francesa, que es el referente que tomo, con un semipresidencialismo. Un presidente que es elegido por voto, y podríamos no tener la segunda vuelta, ¿no? Y en el Congreso, funcionando como parlamento, se elige de entre el parlamento usualmente un primer ministro a propuesta del presidente. Entonces ya de entrada generamos un ejecutivo bicéfalo y podríamos innovar en nuestro caso, dado de que han sido figuras importantes en nuestro país los vicepresidentes, tener la figura, no descartar la figura vicepresidencial, y tendríamos un trípode de personas en la cabeza del Ejecutivo, el vicepresidente también con su rol de vínculo con el legislativo. Obviamente eso implica una reorganización de tipo constitucional, las 2 que estoy señalando, pero lo que me importa decir sobre todo es que discutamos esas cosas, discutamos esas opciones para eliminar esa. Y por supuesto, las autonomías departamentales que sean tales, que funcionen. Igual no es garantía de que se eliminen estas tensiones regionales. El caso español, de donde hemos copiado en parte el modelo autonómico, nos muestra de que aún funcionando bien, aún siendo tales, digamos, las comunidades autonómicas, pueden mantenerse las divisiones, porque en algunos casos, como en el caso catalán, por ejemplo, favorecen a liderazgos locales, pero no es el caso único. Hay casos en la propia Europa de ese tipo, incluso en países ricos como el Japón, donde también hay esas tensiones usualmente las que reclaman este tipo de tratamiento diferenciado son las más ricas, que se sienten que están dando más al conjunto que el resto, ¿no? Estimado Gonzalo, se nos fue el tiempo. Le agradezco mucho por la explicación, por este interesante diálogo. Quienes deseen leer el ensayo completo en Ideas de Debate, que en su versión digital lo pueden encontrar en la página de la Fundación Democracia y Prosperidad,
o en el portal público.bo. También en las redes sociales, junto con este podcast, se va a adjuntar el link para poder leer el ensayo. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias, Oscar. Que sea buen año este, pese a lo movido que va a ser. Un Así es, abrazo. gracias igualmente.